Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Ya que vieron este intro donde hay una canción ahí que se suele cantar en los ambientes de iglesia, cuando llegas a la iglesia, en los departamentos de los niños, es la palabra Biblia deletreada. Y eso es lo que hace esa rima para que los niños le den importancia a la Biblia cuando niños. Pero la verdad es que nuestra fe cuando niños muchas de las veces no nos alcanza para cuando grandes. Esa es la verdad, porque nuestra fe y lo que aprendimos de las historias de la Biblia no concuerda con los rigores del trabajo, con las pruebas de los días que nos avecinan cuando avanzamos en los años. No checan con nuestras finanzas, no tiene nada que ver con nada de toma de decisiones y capacidad para hacerlo. Así que llega el momento en que algunos pues, han abandonado la fe o han rehusado creer en Jesús porque se les hace inverosímil poder creer lo que está en la Biblia de las historias, porque aunque la mayoría conoce, no algunas, sino muchas historias bíblicas, muchos no conocen la historia de la Biblia. Y de eso queremos hablarles hoy, donde la mayoría de la gente que no sabe la historia de la Biblia, queremos entender cómo obtuvimos la Biblia. Y miren, yo aquí tengo algunos ejemplares y pues para que nos familiaricemos con esto. Esta es una Biblia que, de hecho es una Biblia de estudio inductivo, porque es para que tú estudies y vayas anotando. Una de mis Biblias favoritas, que tengo las notas y como soy melancólico, no quiero rayar mi Biblia hasta que tenga bien asentada y aterrizada mi nota y después la ponga en donde la quiero poner antes de maltratar mi Biblia, pero ya la tengo anotada, en ese sentido ya la tengo anotada. Así que este es un ejemplar de la Biblia, pero hoy, para entender cómo nos llegó esta Biblia, podemos decir que la manera en la que tú, en alguna ocasión alguien te entregó un ejemplar de la Biblia, ya venía con capítulos, con introducción, con versículos, con algunos mapas en la parte posterior, así como veo que tenemos aquí algunos mapas y alguna concordancia y algún empastado. De hecho, algunos, si se las regalaron sus papás, hasta con su nombre grabado en unas letras más o menos como estas, así, doraditas, que decía Víctor Alviso Cantera. De hecho, a mí me la regaló Harold de Bilvis Broyson, y sí decía Reverendo Víctor Alviso Cantera. Oh, ese es otro nivel, ¿no? Reverendo Víctor Alviso Cantera. Pero la forma en la que el mundo o el planeta o nosotros como seres humanos recibimos la Biblia no es esa manera que acabo de describir, sino que tiene una historia, y esa historia ilumina la historia de las que están, o las historias que están en la Biblia, y nos dan, pues como estrella polar, un norte hacia dónde dirigirnos. Así que historias bíblicas, pues muchos las entienden, las saben, pero la historia de la Biblia, no muchos, la verdad, incluidos los que desde chiquitos asistieron a alguna iglesia, porque se agarraron algunos maestros bien intencionados de sus ambientes, pues a enseñarles, ¿no? Sansón, ¿qué más? Jonás, el arca, ¿qué más? Zaqueo es muy famoso entre los niños, David y Goliat, en fin, todas esas. Así que este es un desafío hoy para nosotros. El desafío en la forma en la que obtuvimos nuestras Biblias no es la forma en la que nos llegó a nosotros la Biblia, dividido en capítulos y demás. Y curioso, porque la historia de la Biblia no comienza en Génesis, comienza en la Pascua, hablando del momento de la resurrección de Jesús, cuando la tumba de Cristo fue encontrada vacía, y después de eso se le vio vivo con pruebas, déjeme usar la palabra que usa Juan, que es uno de los que registra, o Lucas, con pruebas indubitables. Esa es la manera en la que la gente dice, o sin lugar a dudas, o sin opción a dudar absolutamente de nada. Y después que fue visto, pues la iglesia se energizó por haber visto a su Señor, a su rabino, a su rabbi, resurrecto de entre los muertos. Imagínense, como para poder enfrentar a los furiosos líderes religiosos de sus días, que justo se habían puesto de acuerdo con las autoridades romanas para matar a Jesús.
y se habían matado a Jesús, pues claro que ellos también corrían peligro, pero esos eventos que rodeaban la vida de Jesús en el momento en que Cristo se levanta de entre los muertos eran dignos de ser documentados, eran dignos de ser escritos, eran dignos de ser en alguna manera puestos en las manos de otros a través de generación tras generación, y la única manera de hacer eso puntualmente era escribirlo. Por eso, documentando la vida de Cristo, tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, que de manera general la gente habla de los evangelios, pero acuérdense que para este momento de nuestro estudio nosotros no tenemos todavía la Biblia. Estos son los escritos que Mateo hizo del registro de la vida de Jesús, igual Marcos, Lucas y Juan. ¿Y qué están haciendo? Lo que yo siempre le pido a Nisi, ¿verdad? Hoy estoy hablando de Nisi. Por favor, documenta el evento, sácale fotos, toma nota, haz una historia antes, durante y después, luego mételo a la nube, déjalo ahí archivado, ordenadito, para que todos podamos accesar a él y revisar y tomar material de lo que sucedió. Es lo que hicieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Antes de mucho tiempo, los gentiles, o sea, no estamos, hace ya 2000 años de historia eso, en el inicio, en los albores, los gentiles, o sea nosotros los que no somos judíos, comenzaron a abrazar el mensaje de Jesús por estos escritos, por esta predicación, por esta enseñanza, que cuando los gentiles se enamoraron de Jesús, en ese momento sus ojos fueron abiertos y empezaron a buscar en las iglesias lo que de Jesús alguien hubiera escrito, pero mejor todavía que lo que estoy diciendo, se dieron cuenta que en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea estaba todo lo que de su Señor y de su Salvador recién resurrecto se decía anticipadamente, y por eso se enamoraron de los textos sagrados que hablaban de su venida. Bueno, para ellos la ley y los profetas, para otros la ley, los profetas y los salmos, o la ley de Moisés. Eso que era estrictamente hebreo y que estaba escrito en hebreo, los gentiles llegaron a enamorarse tanto de Jesús cuando recién lo conocieron que automáticamente buscaron esos textos y los tuvieron como sagrados, pero ya no los veían como que hablaban solamente de su venida, sino que lo veían como los textos sagrados, la ley y los profetas, una escritura judía, sí, pero que llegó a ser escritura cristiana. De manera que para mediados del siglo II, porque estamos haciendo aquí algo de historia también como algo de clase, ya teníamos algunas partes incorporadas a la vida cristiana de esto totalmente, la ley y los profetas de los judíos, a la vida del culto cristiano, de la liturgia cristiana, de la adoración cristiana, pero le dieron un nuevo nombre. Así que esto que para los judíos era la ley y los profetas o la escritura judía y que escritura cristiana para nosotros, se llevó a llamar por el latín el Antiguo Testamento, lo que realmente es el Antiguo Pacto. O digámoslo de otra manera, la diferente forma que Dios pactó o organizó con su pueblo Israel, el pueblo judío, para tratar con ellos bajo ciertas normas, ciertas regulaciones y tener una identidad con Él por lo que habría de venir. Así que la ley y los profetas hoy por hoy se llama Antiguo Testamento. Y entonces aquí tengo un comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento. O sea, aquí está el Antiguo Testamento y esto para los judíos era la Biblia para ellos no existía un Nuevo Testamento, que es este ejemplar que tengo aquí, un Nuevo Testamento. Para ellos existía solamente el Antiguo Testamento. Y después vendría, que no existe todavía, la Biblia escrita. Así que todavía en este momento no había Biblia de la ruta o del plan de historia que estamos siguiendo, solo textos hebreos y relatos de la vida de Jesús en alguna correspondencia personal de un famoso plantador de iglesias que se llama Saulo de Tarso o Pablo, que escribía a diferentes congregaciones gentiles, ya no solo Mateo, Marcos y Lucas, que son evangelios que de hecho fueron escritos un poco después que lo que Pablo escribió, y es el de quien ahora queremos tomar un sesgo y de esta base que estamos haciendo una recapitulación de todo lo que hemos estudiado. Y fíjense cómo estoy hablando para ir bien rápido de todo lo que les tengo que decir. Los 3 domingos pasados, hoy queremos ver y dirigir nuestra atención hacia Pablo, al apóstol, que es Saulo de Tarso. Ese es su nombre hebreo, porque es hebreo, pero Pablo es su nombre gentil, o que tiene que ver con el Imperio Romano. Así que cuando comienza a figurar como el apóstol Pablo, Saulo deja ese nombre que lo pone en la región de Tarso, de donde era originario, y ahora usa más el nombre de Pablo, porque es un nombre romano, que me imagino que como estrategia
pues también le abre las puertas al mundo gentil, al mundo romano y de los que estaban constituidos en ese gran imperio, de todos los que le pudieran escuchar. Así que si hoy Pablo abriera una cuenta de Facebook, bueno, si hubiera un Instagram del apóstol Pablo, o un Twitter, que ahora ya no es Twitter, ahora es X, ¿no? ¿Cuál sería la forma en la que Pablo abriría su... Ya lo pusieron allí, se me adelantaron, pues espérenme, no me vayan atropellando en el tiempo, por favor, que aquí los estoy checando, no crean que no me dan cuenta. Bueno, pues ahí está el Twitter. ¿Y quién es? La foto, no sé si se veía así Pablo, ¿no? Pero Pablo dice allí, me quieren ayudar a tratar de leer lo que yo no veo allí, dice... El colosal apóstol o apóstol colosal, o sea, la verdad, como abres tus descripciones allí, antes de que sigan, fíjense que Pedro, sin ánimo de ofenderlo, o Andrés, o Juan, todos juntos no hacen ni la mitad de la obra que hizo el apóstol Pablo. Yo encuentro aquí un gran reto y un gran desafío. La verdad es que, hablando de Conexión Vida, si tú no eres creyente en Cristo Jesús, si tú no asistes aquí a la iglesia Conexión Vida, esto no es para ti, pero déjame decírselo a todos los que se identifican con Conexión Vida. Solo el 10% de los que se congregan regularmente aquí están llevando el peso del ministerio de Conexión Vida. Y aquí tengo a muchos de ellos. O sea que los demás, ¿dónde quedan? Si esto dice, ay, el pastor lo está diciendo por mí, si tú piensas que lo estoy diciendo por ti, sí lo estoy diciendo por ti. Porque si tú dices, yo no soy de los que sirvo ni hago nada en la iglesia, te necesitamos que actives. Fíjate nada más, el apóstol Pablo, de hecho, ni siquiera le llegaban a la mitad los otros discípulos apóstoles sumados en su trabajo, por eso colosal, de lo que él hizo. Y les puedo narrar aquí 4 viajes misioneros y todos los pormenores de lo que hizo él solito. Y no andaba viendo quién lo seguía. De hecho, hasta dejó a algunos con, fuera de aquí, vámonos, otro equipo. El apóstol Pablo, se los presento. Pero luego también, fariseo, autor, fariseo de fariseos, predicador, plantador de iglesias, todo esto lo estoy adivinando. Y luego ya viene un link, ¿verdad? Entonces, Saulo con el llamamiento ahora Pablo.com. O sea, queda todo dar. No, la verdad es que se ve genial porque ya saben que cuando... Pues el papel, ahora Facebook, Instagram o Twitter X, aguanta lo que le pongas. Tú puedes ponerlo, pero el apóstol Pablo no estaría de acuerdo si estuviera aquí con esa cuenta que le acabamos de abrir ficticiamente. No estaría de acuerdo, la verdad que no. Miren, ¿cómo se catalogaba el apóstol Pablo a sí mismo? Dice en 1 Corintios 15, capítulo 15, el versículo 9, una carta que él escribió en ese capítulo 15 a los corintios que él ganó para Cristo en Corinto. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Ya ven? Completamente diferente el asunto. Dicen que cuando más te va más mal en la vida, más humildad aprendes. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Y cuando te vienen bendiciones como esas, dices, la verdad es que no son por mis méritos. Y tienes una conciencia de pisar la tierra. Porque perseguía la iglesia de Dios. Y yo particularmente creo que Pablo, el apóstol, toda su vida después de haber llegado a Cristo, batalló con eso que lo amenazaba una y otra vez, como recuerdo, de haber intentado ponerle fin a la iglesia de Jesucristo, de arrastrar familias completas a concilios, de ser responsable de que otros los hayan ejecutado una vez que él los entregaba, habiendo obtenido cartas y el permiso de los gobernadores y de los ancianos y de todo tipo de gente importante para acabar con esta secta llamada del Nazareno, porque para ellos no era cristianismo, no sabían ni cómo se llamaba, no había ninguna iglesia, eran los del camino, porque ellos afirmaban conocer y saber el único camino para llegar a Dios. Así que Pablo dice, están ofendiendo a la religión judaica, están restregándonos su forma de ser en nuestra cara y nos hacen ver como si nosotros no supiéramos nada de Dios. Así que Pablo se propuso acabar con el cristianismo y casi lo logra, sin exagerar lo que estoy diciendo. Todo el mundo le temía, por eso Pablo es importante en la historia de la Biblia, porque podemos hablar de muchas cosas más del apóstol Pablo, pero eso se los dejo de tarea. Así que, por ejemplo, ¿qué hizo Pablo el apóstol? Número 1, así a los que les gusta, número 1, número 2, aquí hay 3 por lo menos. Número 1, él escribió parte de la Biblia. La verdad es que la mayor parte de la gente piensa que Pablo escribió 13 epístolas. Particularmente yo pienso que escribió 14.
Porque a las 13 que tú tengas en tu contador, tú que sigues a Jesús, que eres de iglesia, agrégale la epístola anónima a los hebreos. Por la erudición de Pablo, la mayoría de los estudiosos bíblicos concuerdan en que debió ser seguramente Pablo el apóstol. No había quien, y como estrategia anónimamente, pudiera haber hecho eso. Así que fueron copiadas los escritos de Pablo, circuladas por todas las iglesias. De hecho, la epístola a los Efesios no tiene Éfeso cuando es la circular del inicio, porque se cree que era una circular que pasaba del apóstol Pablo a todas las iglesias y que se quedó en Éfeso, y por lo tanto ahora se llama la epístola a los Efesios. Y en el tiempo estas cartas fueron consideradas como escritura, porque miren, cuando escribía estas cartas, Pablo no decía, a ver, denme chance, me voy a retraer de todos, nadie toque aquí a la puerta ni llame aquí en mi lugar, porque voy a escribir la Biblia. Entonces Dios, ¿cómo va a ir tu Biblia, tu palabra? Porque voy a escribir la Biblia. Eso no fue así. Se ve un poco ridículo y estoy haciendo un poco de escarnio, ¿no? Pero es la verdad. No sé dónde las personas normalmente, que la mayoría ignora la historia de la Biblia, piensa que Pedro se sentó, Pablo estamos hablando ahorita, a escribir la Biblia. Eso no fue así. Solo estaban escribiendo a amigos. Solo Pablo y los otros estaban escribiendo a iglesias. Solo estaban escribiendo a otros cristianos de diferentes áreas, de acuerdo a lo que Dios sí en su corazón les había dado para escribir, y ellos no sabían que de parte de Dios en ese momento no existe la Biblia, estaban escribiendo. Pero luego la iglesia reconocería que hay esto de peso que tiene que ver con la instrucción, y que claro, él está escribiendo algo, pero que estas 13 cartas van a sobrevivir a la antigüedad, van a pasar por la persecución, van a llegar después de la ilustración y del renacimiento a sobrevivir al pensamiento y el encumbramiento, digámoslo también así, griego, de pensar el helenizar de aquellos días, la helenización del pensamiento, y brincar hasta nuestros tiempos modernos y ahora posmodernos para poder darnos historia de manera fehaciente de cómo fueron las cosas. Eso es maravilloso. Pero la gente piensa que, no, pues vas a la librería y te compras una Biblia. Así no llegó la Biblia. Hubo un proceso en diferentes temporadas y épocas de la Biblia. Así que vamos a la razón 2, y la razón 2 por la que es importante lo que Pablo explicó, es que explica la relación entre sus partes. Y miren, yo aquí, pues les decía, tengo lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, que era los escritos hebreos, y luego hoy por hoy tenemos un Nuevo Testamento que pues esto ya pasó de moda, porque aquí tengo 4 versiones de la Biblia del Nuevo Testamento comparadas en un solo, sería más delgadito, pero gracias a Dios hoy tenemos la tecnología. Ni recuerdo cuántas Biblias digitales tengo en mi biblioteca para pastores, que tiene cierto nivel y que la he ido alimentando. Tengo un montón de Biblias en español, en inglés, otras que vienen del original, del griego y del hebreo, pero en aquellos días Pablo estaba perfectamente identificado con los que guardaban la ley, pero en un santiamén, ahí sí, en un día cambió de ser perseguidor para defender la ley y los que desafiaban a los judíos a ser de los que creen en Cristo y estar entre los dos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la ley y la gracia, y entender a la perfección los dos, de manera que Pablo debió ser el experto que no solo guardaba la ley, sino que ahora podía poner en el equilibrio y en el plano total, en el plano, hablando de un plano de escribir, lo que significaba. Porque si Pablo hubiera estado escribiendo nuestra primera Biblia, tendría varias recomendaciones para hacernos, siendo que él tenía todo lo que el Antiguo Testamento reclamaba y sabía la práctica de la ley con expertise. Y ahora Cristo, que lo tumba de su cabalgadura y se convierte de perseguidor en seguidor de Jesús. Y eso está muy bien, porque tómele nota, Pablo no era alguien que ya venía preparado para conocer a Cristo y abrazar todo esto que los cristianos estaban diciendo. Pablo venía en contra para acabar con ellos y se encuentra con Jesús, a quien él persigue. Por eso me gusta esta parte. No sé cuál es el contexto de todos los que estamos aquí. No sé qué maldades hayas hecho en la vida. No sé cuál sea el tamaño de tus pecados. Ponlo lo más negro y lo más lúgubre que quieras, tétrico, profundo y oscuro. Ponlo ahí.
Y a veces la conciencia nos juega una pasadita cuando dice, es que tú no puedes porque mira todo lo que has hecho, lo que dicen de ti y lo que eres. Y entonces tú piensas, pues también, no piensas también en él, pero te acuerdas del apóstol Pablo. Y dices, Dios lo perdonó a pesar de perseguir a su iglesia y de ser asesino. Era asesino Pablo, sí. Y la mayoría no, se brinca eso, no. Le ponen hasta un nicho y una veladora y el santo apóstol Pablo, pues ahora en Cristo Jesús, porque antes, como muchos de nosotros no. Pero entonces Pablo, si tuviera algo para decirnos y entregarnos nuestra primera Biblia, yo creo que Pablo no pondría nuestro nombre aquí en la portada. Más bien nos diría 2 recomendaciones. Número 1, ayúdenme a leerlo todos los que están aquí. Lee el Antiguo Testamento. Entonces lee el Antiguo Testamento para inspiración de cómo David dependió de Dios y que en el desierto, siendo perseguido injustamente por el rey loco Saúl, lo sacó adelante y esperó su tiempo, pero que David, también tenía sus propios pecados, pero Dios no lo estaba eligiendo porque tuviera o no pecado, sino porque se había buscado un varón conforme a su corazón. Y luego escuchas de las historias como Moisés o Noé y la manera en la que se relacionaban con Dios, como Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Y yo puedo llegar a tener una relación con Dios así, claro que sí. Pero no es algo para aplicar, es algo para aprender los principios de Dios y cómo te puedes relacionar con Dios. Pero acuérdense que es el pacto que Dios tiene con un pueblo y que ese pueblo está regulado bajo ciertas características, incluso geográficas, también de tiempo y de conocimiento. La mayoría de ellos no sabía leer, algunos pocos podían leer, pero no había mucho que leer, así que Dios pacta con ellos y está organizada toda la Biblia en el Antiguo Testamento, porque todavía no hay Biblia. Es un arreglo que Dios hizo con Israel, y este pacto o arreglo ya ha sido reemplazado con un nuevo arreglo, con un nuevo pacto, con un mejor pacto, con su segundo consejo. Entonces sería que, bueno, lo que estábamos diciendo ahora, Hebreos 10, 5 al 12 y 1 Corintios 10, 6 al 11, esos 2 versículos o esas 2 citas con esos 4 textos nos dicen por qué Pablo nos diría la Biblia en cuanto a nosotros hoy en el Antiguo Testamento, lo hebreo, para inspiración, para consejo. Miren, esto no está en mis notas, ni lo estudié, pero todo el tiempo me acuerdo de esto. Hay mucha gente que hoy se ha ido a lo cultural y entonces, pues sí, impactados, con shock de entender todo lo maravilloso de la cultura judía, creyendo que ese es ser cristiano, dejan a Cristo y se van para allá. Y se ponen a llevar sus mantos y sus orlas, y entonces su dieta está regulada por lo que dice Levítico, y quieren en alguna manera guardar el sábado. Pero escúchenme otra vez, esto era para el pueblo de Israel. Si me quiero poner teológico, era sombra y figura de lo que vendría, pero solamente señalaba hacia dónde se dirigía el plan de Dios y no los dejaba estáticos ahí. Así que, amigos, si tú eres de esos que te has dejado llevar por el shock cultural de lo que implica la profundidad del hebreo, sin duda es, déjame decirte con todo cariño, como diría el apóstol Pablo, el Antiguo Testamento, la Biblia, si la quieres decir hebrea, solo es para inspiración, para iluminación, para poder practicar algunos principios de vida espiritual, pero no como norma y mandamiento para nuestras vidas. Y es ahí donde algunos se equivocan. Pero llegando el segundo pacto, ¿me quieren ayudar a leer lo que Pablo nos recomendaría? Toma. Así que cuando tienes un Nuevo Testamento como los Gedeones que los reparten allí en la calle, este estaba muy grande, pues ya saben que las imprentas, el grosor del papel, el gramaje del papel, el tamaño del papel, la encuadernación, todo hace posible que en un librito así quepa todo el Nuevo Testamento. Aquí es como si tuviera 4 Nuevos Testamentos, porque es el Nuevo Testamento en 4 versiones o en 4 traducciones. Y Pablo diría, de este nuevo pacto, de este nuevo arreglo, de esto que tiene que ver directamente con la vida de Jesús, con las cartas que Pablo escribió a los cristianos ahora bajo el nuevo arreglo, el nuevo pacto, ahora toma consideración y aplicación directa a tu vida, porque esto va dirigido a estos que hoy son los gentiles, o sea, todos nosotros los que no somos judíos. Entonces las cartas de Pablo, que están en el Nuevo Testamento, están llenas de aplicaciones. No hay nuevos mandamientos. Y todas estas aplicaciones
Miren, déjenme darles algunos ejemplos que Pablo da en las que él escribió y que incluso son llamadas las cartas de la prisión o las epístolas de la prisión. ¿Me ayudan a leer Filipenses 2:5? La actitud de ustedes. Déjenme reclamarle a producción. ¿Y ahora se están atrasando? ¿Qué pasó? A ver. Dice Caro es mi esposa. De verdad que tú eres implacable y a veces, a veces sí, no siempre, ¿eh? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso dice la Reina Valera. Cuando hablamos de versiones, fíjense otra manera de decirlo. Esta es la nueva versión internacional. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Clarito, ¿verdad? Pero para que yo sepa cuál era la actitud de Cristo, seguidores de Jesús, creyentes en Cristo Jesús, asistentes y miembros de Conexión Vida, escuchen esto que estoy diciendo. ¿Cuál era la actitud de Cristo? De envidia, por supuesto, de coraje, de rencor, de revancha, de celos, de mentiras. Sí, está fácil saber, aunque es muy claro, es muy exigente el asunto, que me comporte como Cristo Jesús. Pero miren, son ejemplos. Ahora Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 21 dice, sométanse, y esa palabra luego se empieza a retorcer el ego de todos nosotros, ¿no? Unos a otros, por reverencia a Cristo. No, él no es digno de que yo me le someta, ella no es digna de que yo me le someta. No estamos hablando de que ellos tengan la dignidad es de Jesús. Y por reverencia a Jesús y su dignidad y su honra y su gloria es que me someto o condesciendo con las demás personas. Pero la verdad, miren, aquí tengo tantas ganas de salirme del formato y portarme pastor y agitar mi puño contra muchos de nosotros los cristianos, porque la verdad es que no lo hacemos. Hay mucha hipocresía. Como no la puedo gritar, mejor lo digo así. Hay mucha envidia, hay mucho chisme, hay mucho egoísmo. Somos completamente tendenciosos. Eso quiere decir no equilibrados ni maduros, caprichosos, egoístas. Lo bueno es que estoy hablando de cristianos, no estoy hablando, si tú te estás conectando acá, mira, tú no entras allí porque pues la verdad es que no estás obligado a seguir a Jesús así. Pero yo estoy hablando de lo que ustedes a lo mejor ven en nosotros los cristianos: competencia, revanchismo, de revancha. Estamos todo el tiempo rivalizando con la gente, protagonizando, o sea, todo eso habla de falta de humildad y de conocimiento de Jesús, de eso. O sea, cuando yo quiero tener la razón y que se escuche mi voz y que yo, aunque ya lo dijeron 20, yo también lo tengo que decir. O sea, y ese protagonismo, ¿a quién se lo aprendimos? A Jesús no, se los quiero asegurar que no. Pero todavía yendo más allá, ahora en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos, o sea, nada de lo que acabo de decir, y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y entonces una pregunta: ¿quién se merece que lo perdonen? ¿Quién se merece que lo respeten? Porque la gente, normalmente a mí, me dicen las damas de los hombres, no se lo merece, pastor, no, es que, no, se tiene que ganar el respeto. Según Cristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, como dirían los chavos de mi tiempo, nanay. O sea, ya actualíceme, no, lo tienes que respetar, sencillamente porque es tu esposo, porque es una persona, porque está hecho a la imagen y semejanza de Jesús, porque en él mora Dios, o tiene planes para que more Dios a través del Espíritu Santo, porque él tiene también todo el derecho, como tú, nada de llegar a tener lugar en Cristo Jesús, porque nadie tiene ningún privilegio en Cristo Jesús, sino que todos están invitados a participar de la obra de Dios, todos. Así que no importa lo que hayas hecho, todos están invitados a ser parte de la familia de Cristo Jesús. Y la verdad, yo tengo que reconocer, pastor de 31 años, híjole, nos falta mucho. Y a lo mejor alguno me diría, médico, cúrese a usted mismo. A lo mejor alguien me ha visto arrogante o petulante o peleonero o chismoso, envidioso, a lo mejor. Y si alguien me ha visto así, pues muy bien me ayudaría que viniera y me dijera: pastor, siento que usted necesita curarse de lo que está diciendo, porque yo lo veo así. Me haría bien, si alguien me ve así, que me lo dijera, para corregir lo que yo no quiero dar como imagen, porque yo quiero seguir a Jesús. Y yo creo que tú también quieres hacerlo. Así que 1 Corintios 6, 19 al 20, va más allá, porque cosas que ignoramos cuando Cristo llega a nuestra vida es que Él nos compró. Ustedes no son sus propios dueños, porque Cristo pagó por nuestro pecado. Fueron comprados por un precio, la vida de Jesús, su sangre
derramada en nuestro favor. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. O sea, todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que quieras, todo lo que necesites, todo lo que anhelaras, todo lo que seas, tómalo todo junto y di, esto debe de honrar a Dios, debe de ser hecho para magnificar, engrandecer, llevar gloria a su nombre. Así que Pablo escribe parte de la Biblia, por eso es importante su contribución en la historia de la Biblia. Pablo escribe también o explica la relación entre sus partes. ¿Para quién es el Antiguo Testamento y para quién es el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, que no existe como Antiguo Testamento en este punto de la historia, sino que son simple y sencillamente textos hebreos, son para nuestra inspiración. Pero luego entonces lo nuevo, el pacto nuevo, el nuevo arreglo, me gusta decir eso, la manera en la que Dios se arregló con nosotros es ahora sí para nuestra ejecución, ni siquiera para que nosotros digamos que sí, que no, porque hoy hay muchos cristianos que dicen, es que con eso no estoy de acuerdo. Ay, no nos toca decir que sí, que no. De hecho, se nos hace fácil opinar y poner cargas pesadas sobre otros hombres y nosotros ni con un dedo las queremos mover. Nos toca ejecutar, hacer. Y la verdad que todos los que estamos aquí, desde su trinchera podrían decir, eso es bien difícil, pastor. Exactamente. Pero de parte de Dios tenemos la ayuda para salir adelante. Es bien difícil. Porque parece tonto lo que voy a decir, pero toma la decisión de tu vida de seguir a Dios y luego viene la plática con, o viene la actitud de, o te encuentres con el problema de, o estás en la circunstancia de, sobre todo si eres melancólico como yo, todo importa, hasta una mueca importa, hasta un guiño de ojo importa, hasta la actitud del cuerpo, que el lenguaje corporal no verbalizado comunica además, importa. Entonces, sí, tú sirve a Dios, ¿verdad? Está difícil. Llegas y te encuentras con tu jefe y vas con la realidad de las deudas y ves cómo llega tu quincena. Dices, sí sigo a Jesús, pero Dios te guía en el nuevo pacto para que puedas arreglar en su arreglo todo lo que necesitamos fortalecer en nuestras vidas. Porque la historia de la Biblia comienza con la de la resurrección de Jesús, no con érase una vez allá en un reino muy lejano, no, esto comienza con un evento ratificable donde si no hubiera resurrección no habría Biblia. Y por eso la número 3, Pablo escribió algo, explica la relación entre sus partes, pero también autentica el evento, pondera, subraya, le da validez más importante en sus registros, que es la resurrección. Porque sin resurrección no hay Biblia. Algunos le estamos tirando esa forma equivocada de ver la Biblia, ¿no? Que sí es grandioso, es maravilloso, es increíble, pero no hay Biblia y luego hubo resurrección, es al revés. Primero hubo resurrección y después viene la Biblia. Algunos pues hoy por hoy todavía debaten o disputan en algunas teorías conspiratorias y la validez de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y dicen, no, la iglesia se puso de acuerdo y comenzó a escribir tendenciosamente, como cuando se hace una tesis. ¿Sabías tú que una tesis trata de probar la posición del que está haciendo la tesis? O sea que si alguno dice, no, pues la selección de las especies, y ahí viene Charles Darwin, voy a probar que aquí hay evolución. Y su tesis era para probar su punto. Cuando veas un documental en Discovery Channel, en History Channel o cualquier channel que sea, o sea, el que te está dando allí, es que lo vi en un documental, pastor. ¿Y quién hizo el documental? ¿Quién está detrás del documental? ¿Cuál es la tendencia del documental? ¿Qué quería probar el documental? Bueno, pues eso dicen de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero esta teoría que comunica esta animadversión por lo que escribieron los evangelistas, está falta de considerar algunas otras cosas alrededor, como esto de que la teoría de la comunidad cristiana fue la que creó historias, incluyendo la resurrección de Jesús. Después de todo, la carta de Pablo a los creyentes en Corintios es una de las que se brincaron, donde Jesús resucita y es aceptada normalmente como que Pablo el apóstol la escribió, y nadie está peleando, disputando que Pablo escribió primero a los Corintios alrededor del año 55. Escucha esto, 55 después de Cristo, o sea, quiere decir 20 años después de la resurrección de los escritos tempranos. Pablo está escribiendo lo que algunos pueden dar testimonio o debatir o echar por tierra. ¿Me ayudan a leer, por favor, la carta de Pablo? Ayúdenme a leer, por favor, la carta de Pablo
Otra vez, tercera, la carta de Pablo. Porque, miren, vamos a desarrollar algunas cosas muy sencillas, donde ahí está una recta numérica, aparecen ciertos años, a partir del año 3 después de Cristo, cuando nace Cristo, llegamos al 33, cuando es que Cristo resucita de entre los muertos, después de haber muerto en la cruz del Calvario. Pero ahora vayan hasta el final. Pablo escribe en el 55 después de Cristo, 2 o 3 años después de haber instalado la iglesia en Corinto, que es el año 52, en donde en el año 49 hacia atrás él ha hecho algunas visitas a los apóstoles en Jerusalén, diferentes concilios que vamos a ver ahorita, como en el año 37, tal vez 36, después de haber recibido a Cristo él mismo. Así que su historia de Pablo comienza como cristiano 3 o 4 años después de haber visto a Cristo resurrecto de entre los muertos. Y en la historia del apóstol Pablo, esa recta numérica tiene unos cuantos años comparado con la historia promedio y el tiempo promedio de la gente que escribe historia. Así que esto no es un relato de una iglesia que se está inventando y que nadie puede poner en tela de duda que Pablo el apóstol escribió. Por eso, en el año 55 es la carta a los Corintios que Pablo escribe para hablarles de la resurrección y confirmar a los de Corinto y las cosas que están pasando y dejarlos escritos para las futuras generaciones, o sea nosotros, que quedara asentado. Y también allí la iglesia había sido plantada en el año 52 en Corinto, repasando lo que les he dicho, y en el concilio de Jerusalén, que está narrado en Hechos capítulo 15, de entre el año 40 al 49, Pablo ya ha estado con Pedro, con todos los apóstoles y con la iglesia que ha crecido exponencialmente para aquellos años. Y Pablo había recibido a Cristo en el año 37, o sea, 3 años y medio después de la resurrección de Cristo. Así que Pablo ahora les va a decir: ahora, hermanos, como aquella vez que fui entre ustedes, quiero recordarles todo lo que les enseñé acerca de la iglesia, la historia de la iglesia y la resurrección. Las buenas noticias, lo que la gente conoce como el evangelio. ¿Qué les prediqué? O sea, ya se los dije. Bueno, Pablo le escribe a los Gálatas también, les dice: a mí no me es molesto enseñaros las mismas cosas, pero es seguro que a vosotros sí. Y yo tengo que confesar un pecado aquí delante de ustedes. Yo tengo ese defecto. A mí me cuesta trabajo repetirle las mismas cosas a las personas. Me cuesta mucho trabajo. Yo digo que con una vez que me digan una cosa, yo ya lo pongo en práctica, ¿no? Si no, pregúntenle a Caro. Con una vez que me diga, me acaba de decir hace poquito: no te bajes, me pegaron en el coche, no te bajes. Yo bien obediente, no me bajé. Y luego ya llegué a la casa y luego ya vi mi rayón ahí y dije: no me bajé. O sea, obedecí, ¿verdad? De verdad que ayúdenme, Conexión Vida, otra vez. Como pastor, sí me cuesta trabajo decirle a las personas las mismas cosas, porque yo digo, a ver, cuando alguien sabe que no está llegando, ¿sabe que no está llegando? Sí, o sea, sabe que no está llegando. Entonces, ¿quién te tiene que decir que no llegó? Pues el que no llegó, ¿verdad? O sea, cuando alguien no cumple con algún escrito, ¿sabe que no cumplió con lo que debería escribir? Sí, y entonces, ¿por qué no trae el escrito que tiene que traer? Cuando alguien no puso la silla que tenía que poner, híjole, estoy sudando, pero de la presión que siento es lo que estoy diciendo, la verdad, Ayúdenme, oren por mí, porque a este pastor le cuesta trabajo decir las mismas cosas. Pero Pablo le dice: quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, porque son buenas noticias. Cuando estuve con ustedes hace 3 años, cuando yo planté esa iglesia, y que Pablo les va a decir: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. O sea, no me lo estoy inventando, nadie me lo dijo, no es una cuestión que haya escrito, que yo haya leído en algún lado. No, yo les voy a dar lo que yo recibí, que cuando Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fíjense nada más cómo está citando las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, que fue sepultado Cristo, porque ¿qué se hace con los muertos? Se sepultan, que resucitó al 3er día según las Escrituras, porque eso sucedió y la gente lo está testificando, que apareció a Cefas, ese es el hombre hebreo de Pedro, Pedro es el griego, Cefas es el arameo, perdón, y luego a los 12, o sea, vean nada más. Entonces, ¿cómo sabes, Pablo, que le apareció a Pedro? Porque él me lo dijo.
No te estoy diciendo que después de que recibí a Cristo fui varias veces con los apóstoles, les diría a los corintios. No les estoy diciendo que estuve en el concilio de Jerusalén cuando la gente estaba dilucidando ahí qué les decía a los gentiles de parte de Dios. No les estoy diciendo que pasé 14 años entre los de reputación y nada nuevo me comunicaron. Les estoy diciendo lo que me dijeron. Y luego ahí estaban los 12, pero sigue más allá. Después se apareció, este está tremendo, a más de 500 hermanos, ayúdenme, a la vez. O sea, esto no es histeria colectiva. La histeria colectiva no existe. Cuando la gente, es que vi un fantasma y le creen, y luego dicen, vimos a Cristo resurrecto, y dicen, ¿cómo? Más de 500 hermanos a la vez. Y luego Pablo remata con su argumento en el año 55 después de Cristo, cuando escribe esto, la mayoría de los cuales vive todavía. O sea, me pueden desmentir. No es en un lugar apartado y lejano, en un rincón de la tierra. Si yo estuviera escribiendo mentiras, ¿saben qué? Me pueden decir, no, Pablo, nosotros no vimos nada, de tú mismo te lo inventas. Y algunos han muerto. Aquí sí no me gusta como dice la dicen nueva versión internacional, ¿sí dice eso? Bueno, me gusta más como dice la Reina Valera. Y algunos o otros duermen. ¿Saben? Que desde la temprana época de la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús comenzaron a hablar que cuando alguien moría, separación del cuerpo, de su espíritu y alma, no decían que había muerto, sino que dormía, porque le habían perdido el miedo a la muerte, porque a Cristo lo habían visto primero crucificado, claro, luego muerto, y después de estar muerto habían desayunado con él en la playa. Y si tú ves a tu rabino después de haber muerto, glorificado, con un cuerpo que puede comer pero que no necesita comer, aparecer claro que tú le pierdes el miedo a la muerte, porque has visto a Cristo Jesús. Pero miren, no es todo. Luego le apareció a Santiago. ¿Saben quién es Santiago? Miren, si quieren, allí Paco Patricio después les explica bien esto, pero Santiago era el medio hermano del Señor Jesucristo. O sea, sí, yo sé que algunos no saben que Cristo tuvo varios hermanos y varias hermanas, pero sí los tuvo. La Biblia sencillamente es honesta. Así que cuando aparece Santiago, Santiago es de los que no creen y se burlan de él y le lo echan en cara mientras el ministerio de Cristo está llevando su curso. Pero una vez que Cristo ha resucitado a los muertos, se le aparece y entonces Santiago decide creer, seguir a Jesús y está dispuesto a dar su vida por Jesús, porque imagínense, Santiago dice, no, como que tengo ganas de que los sacerdotes sean mis enemigos, voy a creer en Cristo como Salvador y tengo ganas de que el ministerio de persecución del Imperio Romano me persiga, el ministerio público del Imperio Romano me acabe. Sí, de gratis nada más. La gran mayoría de todos los que creyeron en Cristo Jesús murieron como mártires, incluido Santiago. Así que en temprana edad surgió algo como un credo. Ya se acuerdan, ¿no? Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean... ¿verdad? No sé si lo cité bien o mal. No, dice claro que me lo cité mal, pero me lo sabía. Bueno, yo también tuve formación religiosa cuando chavo. Así que un credo es una declaración cuidadosamente elaborada, usada para asegurar la transmisión precisa de la creencia, de manera que a través de las generaciones la gente lo repita exactamente como esta: Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó de los muertos y fue atestiguado. Eso se escribió de manera muy temprana en la vida de la iglesia como un credo que los estudiosos eruditos creen que el apóstol Pablo se inspiró en esto para escribir lo que escribió, sus escritos a los Corintios, que después llegó a ser parte del Nuevo Testamento. Pero aquí no es el Nuevo Testamento, él no estaba escribiendo la Biblia, pero acuérdense que está inspirado no porque Pablo lo citó de otros lados, y citó muchas cosas de otros lados, está inspirado cuando lo escribe y queda coleccionado en la Biblia. Largo de explicar, solo les puedo decir eso de manera resumida. Así que un credo es el resumen de algo que se tiene que repetir ampliamente para que las generaciones no lo pierdan en el tiempo. Por eso Pablo tiene tres partes importantes en la historia de cómo se consiguió la Biblia. Número uno, él escribió algo de ello. Nos queda claro que escribió 14 epístolas, pero además, como fue fariseo de fariseos y llegó a creer en Cristo, explica la relación entre sus partes. Hoy, Antiguo Testamento, colección hebrea, Nuevo Testamento. Pero además,
al citar, él autentica el evento más importante en sus registros, que es la resurrección de Cristo de entre los muertos, porque con los años otros escribieron documentos como Santiago, como Juan, como Pedro, que también se escribió a los hebreos, y sus fuentes fueron valiosas, y la iglesia llegó a coleccionarlos. Y a ver, ¿tú cuál tienes?, decían a Colosas, y le hablaban luego a los filipenses, y pasaban por Corintios y decían, pásenos la carta de los Efesios, y circulaban todos esos escritos tempranos que no eran la Biblia, que llegaron a ser coleccionados como Biblia hasta el siglo IV por Constantino, el emperador romano. Así que cuando ya era seguro, los estudiosos comenzaron a salir del anonimato, a coleccionar en las iglesias los fragmentos que tenían de todos estos escritos, y entonces comenzó y surgió lo que es la Biblia. Y esa Biblia tendría o comprendería, por un lado, el Antiguo Testamento, que lo quiero poner de este lado, a ver si puedo, y por este otro lado el Nuevo Testamento. Y los dos se sumarían para formar la Biblia y dejar por ahora para todos nosotros un solo libro que da toda la historia para inspiración, para iluminación, para guía, el Antiguo Testamento, esta primera parte de la Biblia, más o menos por ahí así. Y otra parte, que es el Nuevo Testamento, para aplicación, donde Pablo el apóstol dio muchos ejemplos de cómo los cristianos, los que seguimos a Jesús, debemos seguir a Cristo Jesús. Y este libro modeló, moldeó o le dio forma a la civilización occidental. El pensamiento de todos los que estamos aquí hoy, incluso los que no creen en Cristo, los que no creen en la Biblia, los que no creen en Dios, los que no asisten a ninguna iglesia, están influidos, algunos dirían, pastor, influenciados, influidos por este libro que moldeó mi vida, tu vida y la vida de cuantos han entrado en contacto con esto. Por eso, aquí hay algo muy importante para recordar y para dejar de toda esta serie, por favor. Después de tener la Biblia, que sería la Biblia no creó el cristianismo. El cristianismo es el resultado de un evento que creó un movimiento, y ese movimiento produjo textos que fueron recolectados y por eso protegidos y encuadernados en un libro. Que le pase a Areli para acá para que salga en cámara si quiere, no hay problema, ¿no? Es que hay una niñita que tiene 1 año medio, que anda deambulando aquí en el lobby, que es más fiel que muchos de los que asisten a Conexión Vida, porque hoy está aquí, ¿verdad? Y quiere predicar en vez de yo. Dice, no, pues el pastor ya se tardó mucho, ¿no? Pero la Biblia no creó el cristianismo. El cristianismo es el resultado de un evento, la resurrección, que creó un movimiento, la iglesia, que produjo textos, los de Mateo, los de Marcos, los de Lucas, los de Juan, los de Pablo, y que eran fragmentos que fueron recolectados y protegidos a costo de la vida de muchos, para después encuadernarlos en un solo libro, que es la Biblia. Y entonces el cristianismo es el resultado del evento, la resurrección, que crea un movimiento, la iglesia, que produjo textos, todos estos que estamos hablando, que fueron recopilados, protegidos y encuadernados dentro de un solo libro para que tuviéramos la Biblia. Por eso su historia valió la pena contar, porque Cristo se levantó de entre los muertos. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, nadie se hubiera tomado la molestia de, como dijo Lucas en su momento, como muchos han dicho ya, voy a poner, oh Teófilo, en orden todas estas cosas para que veas cómo sucedieron, y luego los demás encontrar las aplicaciones personales para todos nosotros, en donde si no hubiera Biblia, déjeme decirlo otra vez, si no hubiera resurrección, no habría Biblia. Por eso hay una pregunta más importante que las historias de la Biblia. No sé, a lo mejor no tienes paz con la historia de Jonás. Hasta rimó, ¿verdad? A lo mejor no tienes paz con la historia de Jonás. A lo mejor te cuesta creer que Moisés abrió el Mar Rojo. Y luego peor, pensar que Moisés construyó el arca cuando fue Noé el que las construyó, ¿no? Y luego darte la vuelta y como Rahab la ramera, una mujer de la vida alegre, en la genealogía de Jesús, ¿cómo es eso? Y que los muros de Jericó cayeron hacia afuera y no hacia adentro, y por el toquido de unas trompetas. No sé si tienes falta de paz con todas esas historias. La verdad, eso sería lo más irrelevante cuando tú sabes de la historia de la Biblia. Porque lo más importante sería
has encontrado paz con el Dios que mandó a su Hijo en propiciación o salvación por nuestros pecados. Estás en paz, dicho de otra manera, con el Dios que envió a su Hijo a este mundo para morir, rescatarte y venir en tu favor y tener una gran relación con Él. Esa sí es una pregunta importante. ¿Estás en paz con Dios porque crees que Él hizo todo esto para llevarte a un gran pacto, a un nuevo arreglo de poder pagar en Jesús su Hijo tu deuda, mi deuda, y hacer el milagro de la resurrección para salir victorioso de la muerte, porque los lazos de la muerte no lo pudieron retener? Ese es el evento que lanzó la iglesia. Y yo debo decir, lo demás es historia y a veces tergiversada. Está trompicado el asunto, las ideas de los hombres, las religiones de los hombres, pero el asunto limpio es la resurrección. Lanzó el movimiento que es la iglesia, que luego escribió, y luego esos escritos fueron protegidos y coleccionados para luego llegar a formar la Biblia. A partir de la resurrección de Jesús es que tenemos Biblia. Por eso, así hemos terminado con esta reflexión de la Biblia para grandes. He hecho un maratón como que no se imaginen de todos los datos que están allí, pero ojalá algún día te des la oportunidad de venir aquí a Conexión, donde tenemos ambientes que sin duda, como por ejemplo, Descubre, que está próximo a estrenarse aquí, o el Inicial, punto de partida, de lujo, para que puedas crecer en todos estos temas, o Teopraxis 1, Teopraxis 2, ¿qué es eso, pastor? Nunca lo he tomado. Pues vente para acá. Y aquí Paco Patricio te va a resolver todas tus dudas, sin duda, o te va a hacer más. Amigos, Dios los bendiga. Ojalá tomes una decisión de estar en paz con Dios y de ponerte a cuentas con Dios, porque Cristo se levantó de entre los muertos para la justificación de tus pecados, los que sean. Y esa es la historia de la Biblia. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.